lo que pasamos los recién llegados. Y estoy muy contento porque se me hace volver aquí contigo en Cántalo TV, pero es muy importante que interactúes conmigo, con todo el equipo, a través de esta plataforma. La misma está patrocinada por My Cosmetic Surgery y también Café Chantilly. Llega el abrazo para estos equipos que forman parte nuestra. Ya puedes comunicarte con nosotros quizás por el teléfono, tal vez dejando tu mensaje en la red. Y por supuesto te auguro momentos muy especiales en este espacio. Vamos a estar hablando sobre el recién llegado. Yo soy un recién llegado, quizás tú también, o algún familiar que tienes, algún amigo. En fin, lo importante es debatir sobre qué sientes tú con respecto a todo eso. Por ejemplo, yo como recién llegado te puedo hablar de la decisión que fue un tema que debatimos aquí, cuando tú determinas salir de Cuba, por ejemplo, de tu país, y dejas atrás a la familia, a las amistades, los vecinos del barrio, tus costumbres, tu identidad, porque de cierta manera ya todo cambia. Es una nueva vida en otro país. Muchos lo han hecho en travesía, también hablamos de eso, de la travesía aquí en Cántalo TV. Y tuvimos ejemplos, personas que hablaron sobre su experiencia, la experiencia en travesía, cómo resulta peligrosa para muchos. Se han visto casos muy serios de accidentes, también de violencia y demás. Soy Junior Morales y te invito a este encuentro. Voy a estar conversando con varias personas, sí, aquí, en este momento, como recién llegado, pero aprendiendo de ti. Así que dame esa posibilidad de conocer cómo ha sido tu experiencia. Eso aporta mucha sabiduría. Y en contacto, ya estoy con Santi Spiritus. ¿Qué te parece este dinamismo? Ya con Santi Spiritus, y ahí se encuentra Alexander Fábregas. Bienvenido, un muchacho muy osado. Alexander. Buenas tardes, Junior. Gracias Buenas por la tardes. oportunidad de invitarme a tu programa recién llegado. Un abrazo y bendiciones para todo el que está ahí ahora viendo la transmisión. Salud siempre, Alexander. Alexander, preso político, preso del 11 de julio, ahora en este momento está en libertad, pero el activismo sigue, ¿eh? Sí, el activismo continúa. Cuéntame sobre la experiencia que viviste el 11 de julio. Ya después vamos a entrar sobre tu opinión a través de los temas que tienen que ver con la inmigración, etcétera. Bueno, el 11 de julio fue un día que verdaderamente alentó mucho al pueblo de Cuba y sobre todo a nosotros la disidencia que ya veníamos haciendo nuestra labor contestataria en lo que podíamos hacer ver. Realmente fue prácticamente, mi provincia no fue una de las que más se manifestó, fue una de las provincias que menos se vio algo, ¿me entiendes? Solamente se vio en el municipio de Trinidad y pocas manifestaciones dentro de la misma ciudad aquí de Santo Espíritu. Fue una experiencia bastante dura, ya que ese mismo día fui detenido, ese mismo día fui llevado para la UPIC, Unidad Provincial de Investigaciones Criminales de aquí de Santo Espíritu, sobre el horario de las 9 de la noche, después de haber tenido un acto de repudio que contó con más de 300, 400 personas. Ahí entonces personas que tenían que ver con partidos, con gobierno, con todo, con la dictadura normalmente, y me gritaron cosas muy, muy, muy feas para yo, entonces fue una tortura, fue bastante duro, ¿eh? Sí. Fui sancionado el día 20 de julio, fui uno de los primeros sancionados dentro del país, porque la sanción fue corta, porque fue por una transmisión en vivo que yo hice nada más. Yo no Ya. pude salir de la casa porque estaba rodeado de la seguridad, de DTI, de patrullas de policía, cosas que todo se publicó, cosas que todo se mostró con pruebas. Fue algo bastante duro, pero me sentí orgulloso porque realmente hice algo verdaderamente, no me importó que me sancionaran nada, yo fui muy completamente decidido a cumplir el tiempo que sea, porque es lo que verdaderamente el régimen hace con las personas que expresamos libremente nuestro sentir y nosotros que alzamos la voz por todo un pueblo que desgraciadamente
sigue en silencio, pero poco a poco ha despertado. He visto muchas personas activas en las redes sociales. Ya saben que verdaderamente un teléfono no solamente es para oír música, sino también que les sirve para denunciar su mala situación, que es la que afrontamos todos en el país. Así es. Cumplí 9 meses de prisión injustamente, 9 meses corto tiempo, 9 meses injustamente, 9 meses que no se dio ningún tipo de pruebas de un tribunal de que yo contaba preso en el país. Yo conté por las denuncias que se hicieron como secuestrado 9 meses, por no tener un papel del tribunal, mi familia no darle un papel que yo estaba preso, pues entonces conté 9 meses secuestrado. Después de salir de prisión, continué mi activismo, en el cual me ha costado también sufrir mucha represión, ya debido a golpes, a tortura psicológica, citaciones y bueno, todo lo que la policía política hace, porque la policía responde verdaderamente a los intereses de la dictadura, no responde a los intereses del pueblo. Sí. Y entonces pues sigo aquí en pie, haciendo y tratando de dar siempre mi apoyo a los familiares de los presos políticos, que yo también lo fui, exhortando también a esos familiares que aún no denuncian la situación de sus familiares que están presos por temor a la represión, que realmente es Sí. bastante desgarrador, porque es como asesinar a tu familiar dentro de una prisión Eso está al muy no bien. denunciar su situación. Muy bien, Alexander, muy bien. ¿Y has vivido entonces la tortura, la represión, incluso dentro de la prisión? ¿Cómo viste todo aquello? ¿Maltratan a los presos tal como está pasando en este momento? Sí, sí, sí. Los presos son realmente un negocio en Benín. Yo cumplí en una granja abierta, en los cuales eran tiempos de COVID, era un tiempo difícil donde existía COVID-19 y no había muchos beneficios para el preso. Ahí tuve varios encuentros con la policía por los maltratos físicos que le hacían a los presos, de darles esposados, golpes, palos, todas esas cosas, y traté siempre de defender los presos, siempre mantuve mi activismo dentro de prisión, a una sabienda de que los mismos presos por miedo, por lo que sea, no iban a sacar la cara por mí, pero no me importó. Eso es lo que hace un activista de derechos humanos. Tiene que serlo fuera y dentro también de una prisión. Tu Correcto, postura Alexander. tienes que mantenerla, y así realmente. Protestaba mucho, yo protestaba mucho por las comidas, por la desatención médica, por la falta de insumos, por todo, ¿ves? Y realmente pues ya cumplí mis 9 meses sin beneficio ninguno penal, salí normalmente de cumplimiento, que es lo que realmente se le hace a una persona que tenga una postura anticomunista, que esté en Alexander, contra del régimen. Alexander, el 11 de julio tuvo a todo un pueblo, el pueblo en multitud. Yo puedo decirte que fue aquello multitudinario en muchos lugares de Cuba de una manera muy espontánea, natural. Nadie puede pagar todo eso, porque imagínate, tanta gente, la CIA se arruina. Yo pienso que la CIA y la USAID se arruinan porque fue Cuba completa en la calle, la mayoría. En Cuba pedía cambio, libertad, cambio de sistema y gritaban patria y vida. Estoy orgulloso de ti por lo que hiciste, haber salido y además seguir defendiendo a los presos políticos que están injustamente en esas cárceles y apoyando a la familia cubana. Pero en algún momento, Alexander, te hicieron la propuesta de que te fueras del país, que salieras de Cuba. Sí, a mí la seguridad del Estado me ha hecho esa propuesta 1000 veces, pero yo nunca voy a pactar con ellos. Yo nunca voy a aceptar nada que tenga que ver de la dictadura. Si realmente algún día yo tuviese que hacerlo por los motivos que tú sabes muy bien, el incremento de la represión, las amenazas que tengo de cumplir de 30 a 40 años, me puede haber salido por continuar mi activismo, por prestar servicio a algunos activistas aquí dentro del país, yo he tenido que moverme y he tenido que hacerlo porque esa es la labor que hacemos nosotros. Y entonces realmente nunca voy a pactar con esta dictadura. No, así no. Si Eres tengo que admirable, hermano. abandonar el país, que sea de una manera normal, pero no nunca haciendo pactos con ellos. No, no acepto nada, prebendas no acepto. Alexander, ¿qué consejo tienes tú para esas personas que están esperando quizás el parol o se aventuran en una travesía, ya sea planificándola para salir de Cuba, no han salido todavía, o los que están en camino? Ya sabes todo lo que ha pasado en todo este tiempo. La emigración ha sido algo preocupante, no solo en los 64 años de involución cubana, porque yo no le llamo revolución a eso. Fíjate cuánta gente ha emigrado
cuando el Ese es el verdadero Mariel, nombre, involución. etcétera, y ahora ha sido peor, peor, el cúmulo de personas que ha querido escapar de ese infierno por culpa del régimen de la dictadura. ¿Qué mensaje tienes tú para estas personas? Bueno, a esas personas simplemente yo les voy a decir de que yo los entiendo, porque realmente la situación y la vida en Cuba no existe vida. En Cuba se está sobremuriendo. Cada vez el incremento de la falta de recursos para el pueblo es aún mayor. Eh, Ahora también de lo que tanto presumen de las canastas básicas, pues faltan productos también que no están llegando a las bodegas. La situación es muy insoportable. Las personas verdaderamente, tengo hermanos activistas aquí que han tenido que tomar la decisión de salir del país debido a las La amenazas, presión. debido al incremento de la represión. Es muy difícil vivir, es muy difícil tratar de sobrevivir en un país cuando tu posición es antigubernamental. Es algo bastante triste porque dejan sus familiares aquí. Por años hay muchas personas que llevan mucho tiempo viviendo en el exilio, que no pueden regresar a su patria, y es algo bastante triste, ¿ves? Y esas personas que se arriesgan, pues entonces por fronteras y todo eso, porque Dios los bendiga, porque realmente es una travesía bastante difícil. Y a los que estén esperando el parol, solamente les pido verdaderamente a esas personas que se van, por favor, que no hagan silencio y que no sean cómplices de este régimen, que denuncien verdaderamente, que digan por qué se fueron. Que no digan que por economía, sino porque la economía tiene que ir de la mano de la política. Y la política no funciona, la economía no funciona. Y en un país donde no hay economía, la política no sirve. Y eso es lo que realmente deberían hacer esas personas, que no hagan silencio y no sean cómplices. Que no vengan nada más que por un viaje nuevamente a Muy su bien. patria. Que es mejor venir a su patria cuando esté en libertad, libre de dictadura, que no venir a una patria a ser cómplice. Y entonces verdaderamente eso es el mensaje que quiero para ellos, que realmente ahora los ojos, que si van a pedir un asilo político, que sea verdaderamente, que digan que se fueron huyendo de una dictadura, que sean que no querían caer presos por caer presos políticos. Eso no se puede obviar, es el único mensaje que le doy. Y bueno, por lo demás, pues bendiciones, que Dios los bendiga y que no les pase nada, porque es bastante difícil, es bastante triste tener que abandonar tu patria por hambre, tener que Alexander, abandonar tu patria por las necesidades, tener que abandonar tu patria porque te sí, impulsa a un mal gobierno a que tú abandones a tu patria, no solamente, sino dejar tus seres queridos atrás. Ese sí. es el mensaje que les Todo eso quiero lo dar. provoca una dictadura, un régimen totalitario y fracasado, que sabe que está muerto ya. Ellos murieron hace mucho tiempo, Alexander, y lo saben y tienen miedo que el pueblo se levante de nuevo, pero esta vez para defenderse. Esta vez el pueblo se va a defender. Mira, si yo te tuviera ahora, hermano, delante, te daba un gran abrazo y estoy seguro que mis productores también, porque te admiramos Muchas muchísimo gracias. por esa valentía, pero además ese amor propio, esa dignidad que te sale y que la llevas en la sangre. Y te digo más, me voy al pasado, a la historia. José Martí y tantos héroes estarían orgullosos de personas como tú, de tantos hermanos que están luchando dentro de Cuba, que no claudican, que no se dejan comprar por la dictadura, ni por la inseguridad del Estado, porque así le llamo yo, definitivamente. Bienvenido siempre aquí a tu Sobre todo casa. por esos presos, sobre todo por esos presos, por esos muchachos, por esos jóvenes, por esas madres, por esos padres que están Sí, cumpliendo justamente por el 11 de julio, y no solamente por el 11 de julio, sino también no olvidar que hay presos también de antes del 11 de julio. Hay muchos presos políticos en Cuba que realmente faltan todavía por salir a la luz, y solamente le digo a esas familias que no se callen, porque claro. eso se está muriendo. Lo que yo tuve que vivir no es comparado con lo que han vivido otros, ya que mi tiempo fue muy corto comparado con otros que tienen 14, 10, 8, 5, lo que sea. Es Personas, injusto, es personas que inhumano, están es presas, violatorio. sí, Alexander, personas que están presas por grabar con un celular, por simplemente grabar con Sí, un celular, o porque estaban allí y ya, y formaron parte de todo aquello porque gritaron sencillamente libertad, que es un derecho que tiene cada cual, libertad. de El manifestarse, de fin de la protestar, de decir dictadura. no estoy de acuerdo con esto. Y ahora mismo, Alexander, quiero saber, queremos saber, los seguidores y todo el equipo, cómo está Santi Espíritus en este momento y Cuba en general.
Bueno, Santi Espíritu realmente está muerto completamente. Está muerto completamente. Yo no salgo mucho de aquí de mi casa. Yo verdaderamente salgo muy poco porque realmente ir a las calles es virar con estado depresivo para mi casa por las cosas que tengo que escuchar de la propia población. Del tema de Sí. los apagones está en incremento, que es una de las torturas psicológicas que hace este régimen, los apagones para tener al pueblo entonces entretenido, a ver, y entonces también está el tema de la falta de los alimentos, verdaderamente todo es un caos completamente. No puedo decirte nada positivo, nada, Mira, nada, nada positivo. antes de irme Nada de de esa moral Cuba, falsa que ellos venden, nada de esa sí, moral falsa que ellos venden al mundo, de que Cuba es un país, un paraíso tropical y que en Cuba todo el mundo claro. está contento. No, eso es incierto, eso es un irrealismo. La verdadera realidad consiste en que el pueblo se está muriendo no solamente de hambre, sino que está muriendo espiritualmente. Y ella es culpable de matar ese espíritu del Claro. cubano, de esa dignidad y esa vergüenza, son culpa de este régimen totalitario, inhumano y asesino de los Castro. Y Mira, ahora de Díaz Canel también. para los seguidores que se incorporan ahora, estoy conversando con Alexander Fábregas, preso político del 11 de julio, además activista allí en Santi Espíritu, pero que además todo lo que hace es por el pueblo cubano en general, por Cuba. Eso se llama pasión por Cuba, amor por Cuba de verdad. Alexander, te estaba comentando hace un momento, antes de irme de Cuba, vi que las farmacias estaban vacías. ¿Siguen vacías? Sí, siguen vacías si no hay medicamentos para Bien, vender. te Si sigo vas a un diciendo, hospital, los médicos te recetan y te dicen, ve a ver si lo puedes conseguir. te sigo diciendo. Había problemas con el pan, ya sea porque no hay harina o porque no había pan, todavía, Sí, siguen los mismos problemas. con el Hace pan. como 4 días, me parece, o 3, no sé, porque no llevo la cuenta, porque yo no voy ni a tiendas, ni voy a panaderías, ni nada de eso, porque realmente a mí no me van a rendir nunca por hambre. Sí. Eso no me lo van a hacer Tú nunca. sabes que el Pero escucho los problema, vecinos y que sí sé que hay faltante del pan y y de de, todo, bueno, y la leche, y de todo. es lo mismo, llegan a la hora Sí. que sea, no tienen horario fijo, los niños no tienen ninguna seguridad, y realmente hay niños que se van hasta sin merendar para las escuelas, que no entiendo cómo esos padres mandan a esos niños a la escuela sin tener ningún tipo de recursos, sin tener alimento. Pero bueno, eso es una cosa que es bastante complicada, es lo que estamos tratando de hacer, es el trabajo que nosotros queremos hacer para que el pueblo despierte, para que el pueblo vea realmente la realidad que vive, para que se dé cuenta de que callar no es el camino, que Correcto. tiene que denunciar, que tiene que verdaderamente ser ese padre, ser esa madre para ese niño que está sufriendo, para ese niño que no tiene vida, para ese niño que está muriendo, que no tiene infancia, que se la han destruido completamente y que solamente lo que le imponen es una doctrina de pioneros por el comunismo y seremos como el Che, y eso no le va a alimentar la barriga, eso no le va a dar a él verdaderamente, no le Sí. va a resolver el problema. Y nada El más, problema de aquí se llama PCC. sí. Y nada más y nada menos que decir, seremos como el Che, un asesino. O que eres No, no, Fidel. no, eso es lo Fidel que último dejó que ese país dicen. desbaratado en ruinas. Raúl, que es un asqueroso, un sucio, que no ha hecho nada por ese país tampoco. Todos han desbaratado a Cuba, la han dejado en ruinas. Y hay que levantarla, hay que levantar a Cuba y acabar con esa familia degenerada que se ríe de tu familia, de mi familia, de la familia cubana en general, porque ellos están viviendo rico. Ellos no sufren apagones, ellos no sufren carencias de medicamentos, ni de alimentos, ni de nada. Y viajan cuando les da la gana. Y se ríen de ese pueblo y les roban a ese pueblo y les roban a cualquiera. Son estafadores, son delincuentes, narcotraficantes, Sí, sucios. Y entonces, Alexander, gracias por haber estado aquí con nosotros en Cántalo TV. Esto es no, recién no, no, llegado el placer es todo mío. y por supuesto gracias a ti por permanecer allí en Cuba dando lo mejor para ese pueblo. Un abrazo grande. Sí, y de verdad que sí, muchas gracias a todo el colectivo y gracias a todos por esta intervención. Y bueno, un abrazo y bendiciones para todo Un el que beso está para ti, oyendo hermano, esto. Y y un abrazo grande, grande, grande. esto es Aquí abajo el tienes tu comunismo, familia. esto es abajo el comunismo, es Dios, patria, vida y libertad. Libertad para los presos políticos, libertad para la isla cárcel del Caribe, Cuba, que es una dictadura. Cuba es una dictadura. Hermano, que estás en el exilio, que no denuncia, hazlo por tu familia, Sí. hazlo por tu patria.
Patria y Bendición. vida. Libertad para los presos políticos en Cuba. Abajo la dictadura. Gracias, Alexander. Gracias. Un abrazo grande, grande, grande. Muchas gracias. Y estoy invitando a los seguidores para que dejen su criterio, para que compartan esta interacción que es muy justa porque tiene que ver con la verdad, tu verdad, la mía, la de tu familia, la de nuestro pueblo cubano, que sí cuenta y va a contar siempre, porque ahí nacimos. Nuestras raíces están allí. Y qué bien en el camino cuando vienes en esa travesía, vas conociendo personas con sus valores, personas con sus inquietudes, que están luchando por vivir, por salir de aquel infierno y vivir una vida nueva también para ayudar a la familia. Pero siempre teniendo en cuenta hacerlo de una manera inteligente, digna, no contribuyendo a ese régimen, a esa dictadura, a través de sus hoteles, que los tienen surtidos y no le dan nada de eso al pueblo, ni los dejan entrar. Al pueblo cubano no lo dejan entrar a los hoteles, lo tienen para el turismo, para sus negocios y su gozadera. ¿Qué puedes hacer? Mira, un hostal privado, o te vas para casa de tu familia sencillamente y así atiendes más a tu familia. Me parece lo más correcto en el caso de la persona que regresa a Cuba. Por eso, por el sentimiento de familiaridad. Eso no está mal. Lo que está mal es apoyar a esa dictadura. Y para todas esas personas que están en travesía en este mismo momento, que se cuiden mucho, mucha cabeza abierta, pero para la información. La información sobre todo a través de medios independientes, a través de Cántalo TV, por ejemplo, o de los influencers, que te van a decir lo que el noticiero nacional de la televisión cubana no te va a mostrar, porque todo es mentira. Te lo dice un locutor de radio y televisión. Y en medio de esa travesía, los cubanos, cuando salimos de Cuba, nos damos cuenta de que en los mercados de esos países hay de todo. No en Cuba, no en el nuestro. Y ahí aprendemos cómo el mundo es diferente y no dejan que el pueblo viva. En Cuba no dejan que el pueblo viva y que vea mucho más, que tenga prosperidad, que puedan trabajar, tener sus negocios en general. La travesía te enseña todo eso, más cuando haces escala, ya sea en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en México, y llegas a tierras de libertad. Ahí te das cuenta que, ¿cuál es el monstruo? ¿Cuál es el monstruo? No, el monstruo está dentro de Cuba, que es el que te engaña. El que te dice que todo se resume a una libreta de abastecimiento, a una oficoda, a un CDR que ni funciona. Y a toda esa doctrina que han inventado para esquematizar tu vida y que no vayas, no salgas de un noticiero de televisión al mundo. El mundo que lo ves a través de internet, pero a través también de la posibilidad de viajar, que tampoco la tienes. Tienes que escapar para lograrlo. La decisión es dura cuando vas a salir de Cuba, es muy dura porque dejas atrás mucho que tiene que ver contigo. Mucho que te toca bien adentro y te duele después. Cuando estás del otro lado, comer, tener todo, abastecimiento y tu familia no. Y los tuyos no. Pero así pasa también en otros países, como dije, en Nicaragua hay gente sufriendo, también en Venezuela y en Cuba, que es el país que nos toca de cerca. Pero si vamos a Venezuela, nos encontramos a personas maravillosas que ya emigraron, lograron llegar aquí a Estados Unidos, a tierras de libertad, y nos enseñan de valores humanos, esos valores que no abundan, que uno puede ser mejor persona, mejor ser humano, y hacer mucho por los suyos, por su pueblo. Es el caso de Eric Suárez. Eric Suárez es venezolano, activista, además una persona que políticamente ha demostrado completo rechazo a Nicolás Maduro, al régimen y la doctrina. Sí, la dictadura de Nicolás Maduro. La bienvenida para Eric Suárez, aquí en Cántalo TV. Recién llegado yo, pero Eric no es recién llegado. Eric no. Eric lleva un tiempo aquí, me parece. Eric, saludos. Un abrazo grande, hermano. Gracias por la invitación. Y sí, llevo a este gran país ya unos 5 años experimentando, estudiando y siempre tratando de nutrirme tanto de los valores de libertad como también de la misma educación para tratar de dar un cambio a mi país y tanto a Cuba y también a Nicaragua, que vivimos, es la misma dictadura y creo que no se puede enfrentar solamente al régimen de Venezuela, sino también al mismo tiempo enfrentar al régimen cubano y al régimen nicaragüense.
Y fíjate cómo el régimen cubano se ha metido con sus tentáculos como un pulpo infeccioso en Venezuela y ha acabado con ese país completamente. Eso lo sabemos hace rato. Correcto, y esto es una relación que ha empezado mucho antes, incluso antes de que llegase Chávez al poder, Castro tenía intereses en Venezuela por los recursos naturales. No olvidemos que, que se intentó un golpe de Estado previo al de Chávez en los 90, entonces también siempre ha estado Venezuela dentro de los objetivos y dentro de los planes de la dictadura cubana. Y bueno, lamentablemente al día de hoy seguimos en dictadura junto con los cubanos, junto ahora con los nicaragüenses, y es muy importante la unión tanto de los cubanos que estamos de los cubanos que están en el exilio con los venezolanos que estamos en el exilio y ahora los nicaragüenses que están en el exilio para poder trabajar juntos y generar estrategias que permitan la liberación de nuestros países. Sí. Eric, hiciste algo muy importante en una universidad. Cuéntame en qué lugar fue. Queremos conocer esa anécdota porque tú lograste que sacaran un cuadro del Che en esa universidad. ¿Cómo fue eso? No fue un cuadro del Che, fue un mural que le hicieron en dedicación a Fidel Castro. Tenía una frase en una universidad americana para contar la historia completa. Yo estudié en Pensilvania, que es uno de los estados en el norte de los Estados Unidos, en mi universidad, una universidad pública, donde hay mucha desinformación acerca de lo que fue Fidel Castro realmente, de lo que fue el Che Guevara realmente, y donde se ha infiltrado mucho, digamos, comunista, que trata de engañar a los jóvenes tratando de hacer ver a Fidel Castro, al Che Guevara, como personajes admirables, cuando en realidad no lo son. Bajo este contexto, yo estaba en una de las zonas de, sociales de mi universidad, donde se reúnen estudiantes para discutir y hablar durante clase, entre clases, y en esa zona, en un centro cultural, como se les hace, como se conoce, había este mural. Yo descubrí este mural cuando estaba caminando por este centro cultural y como venezolano, como alguien que experimentó en carne propia al régimen venezolano, como alguien que creció, porque yo tengo 24 años y nunca vi a mi país libre, crecí con esa imagen de Chávez siempre al costado de Fidel Castro, una persona que destruyó mi país. Me parecía completamente incoherente que una universidad que se jacta de ser pro libertad, que se jacta de ser con valores muy positivos, promueva la imagen y la memoria de alguien tan nefasto como fue Fidel Castro. Bajo este contexto decidí tomar acción y hacer un movimiento estudiantil para exigir a la universidad que quite tal mural y gracias a Dios fuimos victoriosos en esa denuncia. Sí. Y algo muy interesante que me gusta siempre decir, de que la gran inspiración para empezar este movimiento activista, que fue mi primer movimiento activista, fueron las protestas del 11 de julio hace 2 años. Sí. Y me place mucho, Eric, la explicación que das, porque me habían dicho que era un cuadro del Che, pero aún así tiene tremenda repercusión rechazar tanto una foto de ese asesino como el mural que hiciste sacar de Fidel Castro, el dictador asesino también, que acabó con Cuba, que destruyó a Cuba, que acabó con Latinoamérica, que es terrorista, y aunque esté muerto, seguimos diciendo que es terrorista, y que lo que dejó fue un legado, no, un desastre dentro de Cuba, una infección de la que hay que salir muy pronto. Claro que sí, para eso tenemos que unirnos, como tú dices, sobre la base del respeto. Ahora coméntame, ibas a decir algo más. No, correcto, y no solamente dentro de Cuba, sino que ha sido un cáncer que empezó en Cuba y se ha expandido a Venezuela, Nicaragua, y que corre el riesgo de también expandirse en este momento a Colombia, a Chile, a Brasil y a muchas islas dentro del Caribe. Entonces, más que, digamos, una enfermedad contenida, es una enfermedad que se va expandiendo Sí. y que corre el riesgo de destruir todo nuestro No, continente. y fíjate, están metidos aquí en Tierra de Correcto. Libertad. Ahora mismo un espía, ¿viste? Lo de Manuel Rocha. Estamos descubriendo a los Sí. espías y eso es muy bueno. Sí, y también tener mucho cuidado porque algo que me he dado cuenta es que el americano, como el venezolano en su momento, siempre es, bueno, hoy en día el americano dice, pero nosotros tenemos el capitalismo en la sangre, nosotros somos un país de libertad, es imposible
de que el comunismo llegue a nuestras tierras, pero como bien dice, ya están infiltrándose. Ya tenemos congresistas y senadores que son abiertamente socialistas. Entonces sí hay un riesgo muy grande en este país. Sí. Están entrando y creo que es nuestro trabajo como exilio venezolano, cubano y nicaragüense tomar acción y evitar que se llegue al punto donde llegamos nuestros países. Es que hacen mucho daño, tratan de dividir, de desestabilizar, de crear problemas, de llegar a las universidades y mostrar toda esa mentira a través de libros, a través de una enseñanza caduca, retrógrada. Correcto, y creo que en mi universidad fue uno de esos momentos donde uno abre los ojos y se da cuenta de que no es un tema lejano que uno como exilio ya dejó atrás, sino es un tema que ya está entrando en este país y que es nuestra responsabilidad. Cuando yo recuerdo que en los días siguientes de ese movimiento activista me llamaron ciertos miembros del staff de la universidad y para reunirse conmigo a hablar de lo sucedido. Y dentro de esas conversaciones me estaban empezando a hablar de por qué era tan importante la memoria de Fidel Castro, la memoria, el concepto del nuevo hombre, temas académicos comunistas que sean, que bueno, como venezolano uno escuchó mucho durante la época de Chávez, que se lo trataban de indoctrinar cuando uno era Sí. joven, durante la época de Chávez. Entonces es muy preocupante escuchar el mismo discurso que escuchábamos allá en Venezuela y me imagino que también en Cuba o en Nicaragua, aquí en la Universidad de Estados Unidos. Eric, yo soy un recién llegado, ya lo sabes, lo conversamos allí en el evento Cuba Primero, pero tenemos también las vivencias de los venezolanos cuando son recién llegados. Me dices que llevas como 5 años aquí en Tierras de Libertad, pero ¿recuerdas bien cómo fue esa etapa como recién llegado venezolano acabadito de llegar? Sí, realmente yo soy una persona que siempre he sido muy política y siempre he sido muy directa. Entonces creo que eso siempre fue no quiero decir problema, pero me mantuvo un poco al margen con muchos círculos sociales. Lamentablemente yo llegué aquí como estudiante, lamentablemente digo porque eh, en la sociedad americana las personas de mi edad, estudiantes universitarios, se han radicalizado a un nivel muy peligroso. Entonces, cuando tú llegas con un mensaje diferente o con una vivencia diferente a la que les han enseñado a ellos, te van a tratar de atacar y te van a tratar de excluir de los grupos de la educación, incluso profesores que están también radicalizados, van a tratar de hacerte fallar en los exámenes, te van a tratar digamos, hay una estructura muy fuerte que va a estar en contra de ti como estudiante. Y eso es una realidad que uno pensaría como extranjero, bueno, llegué a la tierra de la libertad, estoy en un país libre donde la libertad de expresión es mi derecho, pero lamentablemente hay estructuras que están creciendo que no es así. Yo me di con ese choque y creo que es algo que puede desmotivar a muchas personas, que puede generar miedo, pero mi mensaje es el siguiente, no hay que tener miedo porque si perdemos este país no hay ningún otro país que nos pueda recibir. No existe otro, como lo decía el expresidente Ronald Reagan, si se cae Estados Unidos no hay ningún otro lugar donde tengamos las libertades, donde tengamos los valores de libertad como existen en este país. ¿Cómo es el proceso para un venezolano cuando llega aquí a Estados Unidos? ¿Cómo es ese proceso? Ya sabemos que el cubano tiene la ley de ajuste cubano, precisamente. En el caso del venezolano, ¿qué se hace? Bueno, recientemente se han abierto muchas posibilidades para los venezolanos en el último año, debido al parol humanitario que se ha permitido, ha permitido la entrada de venezolanos. También con el TPS, que es un permiso de protección, se llama permiso digamos, es una protección temporal que les dan a Sí. los venezolanos por la crisis en Venezuela, pero también en los últimos años también se ha visto mucha inmigración ilegal. Eh, Sin embargo, los Estados Unidos ha permitido la entrada de venezolanos y ha permitido bajo estos, digamos, permisos, Ayuda, la adaptación, beneficios. ayudas, permisos, ha permitido la adaptación. El objetivo es llegar a un punto como el de los cubanos, como el ajuste. De hecho, hay una propuesta en el Congreso en estos momentos para el ajuste venezolano, que sería muy similar al ajuste cubano.
Esperamos de que eso salga adelante para que más compatriotas que de verdad quieran venir a este país a aportar, que quieran venir a este país a trabajar y no a delinquir, por supuesto, tengan esa posibilidad. Sí. Y muy importante, Eric, muy importante el agradecimiento a este país que no es el monstruo que pintan. Fíjate que llegas a Estados Unidos y te das cuenta que es el que te abre la puerta. Es el territorio que te abre la puerta con beneficios, con ayuda, con la posibilidad de insertarte a un mundo nuevo, a una vida diferente, abundante si trabajas sobre todo de una manera honesta, porque logras tener todo lo necesario, lo básico para vivir y hacerlo con dignidad. Y entonces desde Correcto. aquí mismo tú puedes decir lo que tú quieras con toda la libertad de expresión sobre la base del respeto y defender también a tu pueblo, que eso es algo que te caracteriza como persona, como ser humano y te hace grande porque no te olvidas de los tuyos. Nunca, nunca me olvidaré de los venezolanos que están en este momento siendo perseguidos políticamente. De hecho, hace unas horas salió una lista que dio el régimen para perseguir a dirigentes políticos, entre ellos una persona a la que admiro y siempre ha sido un gran amigo mío, que lo he conocido en este movimiento activista, que en este momento está siendo perseguido en Venezuela. Y es una lástima y es por esas historias y esas personas que he llegado a conocer de que no me rindo y que nunca voy a callar mi voz. Nunca voy a callar mi voz, ni por los venezolanos y por los cubanos con quienes comparto mucho cariño y digamos, esta lucha que compartimos. Y ahora también a los nicaragüenses, con quienes también comparto mucho cariño y con que también son hermanos de nosotros y que también queremos ver libres en el futuro. Y fíjate cómo esas dictaduras son plagas, plagas que se quieren aferrar, se quieren mantener enraizadas, quieren estar años y años y años y hacen trampa y asesinan, meten a las personas presas injustamente, hacen todo lo posible por mantenerse, pero para seguir robando. Fíjate, el pueblo más miserable, más pobre, pero ellos enriqueciéndose y sus familias gozando en grande. Te das cuenta, contra eso hay que luchar, para que los pueblos sean libres de dictaduras y de asesinos. Exactamente. No podemos seguir en esto y tenemos que enfrentar desde las raíces del problema, que es eh, el adoctrinamiento. El adoctrinamiento es la forma en la que ellos llegan al poder, engañando a las personas, vendiéndose como este régimen bondadoso que va a brindar a los pobres, que va a ayudar a las personas, cuando en realidad lo único que hacen es asesinar, robar y beneficiarse a ellos mismos. Eric, estuvimos en el evento Cuba Primero, un evento aglutinador, fue maravilloso, compartir con diferentes personas que conocí, en mi caso allí, y que llevan mucho tiempo en el exilio, también personas que llevan poco tiempo, pero que desean hacer un trabajo muy importante para unir sobre la base del respeto, para respetarnos a pesar de las diferencias y que nos articulemos en un mismo deseo, Cuba libre, Venezuela libre, Nicaragua libre y adiós, guerra a las dictaduras. Ese es el enemigo en común, la dictadura o las dictaduras. ¿Qué te pareció todo eso? El evento Cuba Primero. Un evento espectacular. Realmente siempre había tenido conexión con miembros del exilio cubano y conocía a muchos del exilio cubano, pero nunca había visto un evento de tal magnitud con tantas personas del exilio juntas, tratando de encontrar puntos en común para enfrentarse al enemigo en común. Tenemos que entender de que las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua actúan como una y están 100% coordinadas y tienen una estructura de coordinación y fondos ilimitados debido a la corrupción, que a menos de que nosotros actuemos en conjunto también, no vamos a poder hacer una estrategia para sacarlos. Y esta primera reunión, este primer evento que se realizó, es un excelente primer paso para llegar a ese objetivo. Y tenemos que replicarlo dentro de la comunidad venezolana, dentro de la comunidad nicaragüense, repetirlo dentro de la comunidad cubana y luego unificar a las tres comunidades. Así como ellos trabajan en conjunto, debemos nosotros también trabajar en conjunto. Es muy importante, es muy crítico y realmente ese evento, primero que fue muy inspirador en lo personal, escuché historias y personas excelentes y personas muy inspiradoras, pero también
me llenó de motivación para, para seguir trabajando, para seguir buscando la manera de llegar a nuestros objetivos. Y, y bueno, no solamente puede quedar en ese evento. Yo en ese día lo comentaba. Este evento no significa nada si no existe un segundo evento o una segunda reunión donde nos podamos realmente sentar y a discutir qué estrategias, qué mensajes, bajo qué consignas nos vamos a unir como toda comunidad para empezar el trabajo. Y eso es Siempre. lo que necesitamos. Siempre tenemos que buscar la oportunidad, el momento para unirnos, para conversar, para debatir, respetarnos sobre la base de las diferencias. Pensamos diferente en algo, en un punto, pero nos unimos y lo arreglamos. Pero todo sea para precisamente hacer un plan justo que defienda a los pueblos, nuestros pueblos, y acabar con las dictaduras. Eric, estamos hablando de los recién llegados, de las travesías, de la decisión de salir del país, etcétera. ¿Qué mensaje tienes tú para los venezolanos que en este mismo momento están pensando salir de Venezuela, luchar dentro de Venezuela? Escucha esto: salir de Venezuela o luchar dentro de Venezuela, los que ya están en travesía y los que acaban de llegar aquí a Estados Unidos. Un poco complicado lo que te acabo de preguntar, pero me parece que lo puedes dominar, lo puedes hacer. Si tuviese que dar un mensaje para todo el pueblo venezolano, Sí, yo diría de que no perdamos la fe. No hay que perder la fe nunca, porque algo que es muy fácil que suceda es la apatía política, de que apenas salimos del país y entramos a un país donde tenemos muchas oportunidades, pero también muchos retos, nos olvidemos y no queramos mirar atrás a un país que amamos, pero que también nos ha traído mucho dolor, que ha traído mucha muerte a seres queridos, persecución. Es muy fácil y entendible, incluso diría, que muchas personas pierdan la fe, o dentro de Venezuela. Tantas veces que hemos salido a las calles y que hemos luchado por nuestra libertad solamente para ser reprimidos e incluso muchas personas muertas, es muy fácil perderse y perder la fe. Eh, Sin embargo, es muy importante que no lo hagamos. Es muy importante mantener la fe en alto y saber de que en algún momento vamos a ser libres, porque la libertad está dentro del corazón y dentro de la sangre del ser humano. y hay que Entonces, luchar por eso. si no seguimos trabajando, si nos quedamos mirando para abajo, no vamos a lograr nada. Hay que trabajar poco a poco, buscar la manera y organizarse todos juntos Claro. para ese objetivo. Ese es el mensaje que daría: no perdamos la fe. Es lo más Óyeme, importante, lo más crítico que te podemos hacer. y que se repita el abrazo, que se repita el abrazo nuestro en algún lugar, mi hermano. Claro que sí. Por supuesto. ¿Te gustan los sombreros? ¿Te gustan? Sí, de hecho eso, digamos, es algo ¿Te distingue? que ha adquirido de la cultura en este país. Es una cultura muy bonita, la del sur, digamos, del sur de este país, muy parecido a la cultura del llanero en Venezuela, de la cual mi familia es llanera. Entonces logré adquirir. Entonces no me quito el sombrero, siempre con el sombrero. Sí, pero yo me quito el sombrero delante de personas como tú, tan jóvenes, Mucho. pero además llenos de vida, de energía y todo para bien, con las mejores intenciones siempre. Sobre todo luchando por la Muchas libertad. gracias. Gracias, Eric, gracias, gracias. Eric Suárez, venezolano, pero que piensa en un mundo mejor, en una vida diferente, en una Venezuela libre, una Cuba libre, un Nicaragua libre. En fin, la humanidad siempre pensando en la paz y la libertad. Agradecido, agradecido contigo en nombre de todo el equipo. No, muchas gracias por la invitación y espero conversar contigo en algún otro momento en el futuro. Muchas gracias otra vez. Y se va a repetir. Y voy con sombrero. ¿Oíste? Por supuesto. Gracias. Gracias, hermano. Siempre muy agradable conversar con personas como Eric Suárez, este venezolano lleno de amor por su pueblo y además por la humanidad que se respeta, esa que desea libertad, que desea precisamente países libres, libres de dictadura. Y eso está muy bien. El equipo de Cántalo TV se suma a todo esto contigo del otro lado, que siempre puedes dejar tu comentario, tu opinión, denunciar dentro de Cuba
Y además, si eres recién llegado, cuídate, infórmate, muy importante, y no pierdas tus valores, el amor por tu pueblo, desearlo precisamente así, libre, y que tu familia logre prosperar. Eso hace mucha falta. En el camino te vas a encontrar personas que te van a querer, familiares que van a cambiar, amigos que son y otros que no lo fueron más. Vamos a aprender muchas cosas nuevas. Vamos a aprender a manejar, además, cómo son las leyes en otros países, sí, porque hay cubanos por doquier en todo el mundo, no solo en tierras de libertad, que tenemos que aprender los mecanismos nuevos y ser muy agradecidos con ese lugar que nos recibe. Ahora aquí, en tierras de libertad. Soy un recién llegado, aprendiendo mucho, receptivo para todo ese aprendizaje, tu hermano, tu amigo, y te espero aquí en un próximo encuentro. Salud, bendiciones.